Saludos cordiales con todos, mi nombre es Javier y en esta ocasión quisiera presentarles una forma de cómo estoy yo desarrollando o guiando el proyecto demostrativo, el cual lo estoy encaminando de acuerdo a los lineamientos que se nos ha proveído de parte del ministerio, los lineamientos para la elaboración del proyecto de grado. Entonces, en estos lineamientos, en la página 44 específicamente se encuentran la estructura del proyecto, y en base a esta yo pues he desarrollado un formato. También se los voy a compartir. Este es el formato de Word. Yo lo he establecido de esta manera, tomando en cuenta también los lineamientos que ya los vamos a ver en dónde está. Es una educativa, el bachillerato técnico, el proyecto demostrativo, proyecto de grado previo a la obtención del título de bachiller en. Aquí sería la especialidad, el tema, el autor, el tutor, el curso, la ciudad y creo que julio 2020. Bueno, en la primera parte, para el desarrollo ya del proyecto demostrativo, debemos establecer fundamentalmente el tema, el cual pues es base para el desarrollo del proyecto. Entonces, ahora, ¿cómo desarrollamos el tema? Vamos a ver en los lineamientos, en la página 16 me parece que está. No, en la página 17, aquí está. Y específicamente nos vamos a la segunda parte, y aquí está. Dice, esta es la principal actividad para su proyecto demostrativo. Cada proyecto tiene distintos productos. Entonces, estos productos podemos nosotros asumirlos o utilizarlos para elaborar los temas. Entonces, aquí mire, aquí dice gráficos, planos, desarrollo de paquetes turísticos. Entonces, aquí nos están dando una pauta para las especialidades. Entonces, dice, por consecuencia los respaldos de cada caso son diferentes. Dice, cálculos matemáticos, normativa industrial aplicada, fuentes de consulta. Entonces, a pesar de que estos dice que son respaldos de estos productos, también nos da pautas para poder establecer temas. Entonces, yo estos dos paréntesis que están aquí, desde aquí hasta acá, bueno, yo lo saqué acá y aquí está. Entonces lo saqué de los lineamientos de la página 18, le he puesto, sí, página 18, y dice en base a qué se pueden establecer temas. Se pueden hacer gráficos, planos, desarrollo de paquetes turísticos, cálculos matemáticos, normativa industrial aplicada, fuentes de consulta, etcétera. Entonces, nosotros, dada la situación actual en la que estamos por la crisis sanitaria, pienso que sería factible nosotros hacer proyectos de elaboración, proyectos de diseño o proyectos de modelado. No podemos hacer diseño de construcción. Bueno, eso también dependería de la situación de cada institución, pero hacer un proyecto de construcción, si no podemos acceder a las instalaciones de la institución, si no podemos acceder a lo que es maquinaria o insumos en sí, porque estamos aislados, entonces creo que lo más factible es trabajar en base a estos temas, los cuales tienen que ser desarrollados lógicamente en papeles. Entonces, bueno, yo he puesto aquí una parte donde dice gráficos. A lo mejor tal vez sería encaminado a la área artística, ¿no? Por ejemplo, elaboración de murales o modelado de esculturas, dependiendo del tipo de bachillerato en el que esté. También dice planos. Entonces, al hablar de planos estamos hablando de diseño o a su vez también de modelado. Entonces, aquí me conviene en planos citar al área técnica, al área técnico industrial. Incluso el ministerio nos da un ejemplo en el que decía modelado de una entenalla. Entonces, a lo mejor, bueno, en mi área, que como yo estoy mecanizado, yo le pondría diseño de una entenalla.
para el taller de mecánica de la unidad educativa tal. Si hablo un poquito más de la perspectiva, a lo mejor yo diría en agropecuaria, tal vez en la parte de planos yo le podría poner diseño de un huerto o diseño de un galpón a medida para la crianza de a lo mejor animales menores o aves. Entonces prácticamente al hablar de planos, de pronto no le estoy cogiendo solamente al área técnica, sino también a la parte agropecuaria, que es otra área del bachillerato técnico. También decía paquetes turísticos, entonces esto está encaminado tal vez al área de servicios, aunque el área de servicios tiene muchas especialidades. Desarrollo de paquetes turísticos a lo mejor para ahí sí dependiendo de la especialidad. También dice que se puede presentar cálculos matemáticos. A lo mejor aquí me conviene en contabilidad tal vez realizar un análisis la elaboración de un análisis contable. Estoy proponiendo temas así al azar. A lo mejor tal vez sí tiene que ver cálculos matemáticos en el área de contabilidad. A lo mejor la estructuración de facturas conlleva cálculos matemáticos. Incluso los cálculos matemáticos podrían entrar en el diseño en la parte industrial, porque necesariamente los cálculos matemáticos son base para el trabajo en lo que son las áreas técnicas. Todo en sí, cálculos matemáticos entra en cualquier especialidad de las técnicas. Por ejemplo, decía, se puede presentar normativa industrial aplicada. Entonces, en la normativa, que si yo, por ejemplo, en electrónica a lo mejor se pudiera elaborar un manual de buen uso de a lo mejor un multímetro, de las fuentes o los módulos que existen en los talleres, o por ejemplo manual de buen uso de motores, por ejemplo en automotriz a lo mejor manual del buen uso de por ejemplo módulos, por ejemplo bancos de pruebas, o a lo mejor tornos, fresadoras, todo lo que es maquinaria. Por ejemplo, se podría hacer manuales de mantenimiento, por ejemplo, mantenimiento para todo lo que sean equipos de todas las áreas, no solamente incluso mecanizado o electrónica. Manuales de mantenimiento a lo mejor en el área agropecuaria para tractores, para, por ejemplo, equipo de ordeño, para fumigadoras. Entonces, todo es en papeles, entonces se puede elaborar. Como todo es en papeles, entonces puede darse esto como tema de proyecto de grado. Por ejemplo, en contabilidad, manual del buen uso de una caja registradora, manual del buen uso de CARD, elaboración de un instructivo para facturas. A pesar que hacer una factura es algo básico, a lo mejor podría entrar con retenciones, dependiendo hay que darle complejidad también. Por ejemplo, instructivo para un sistema contable, a lo mejor trabajan con Fénix, a lo mejor con algún programa específico o puede ser software libre. Digamos, por ejemplo, en informática, manual de formateo e instalación de Windows, manual de instalación y configuración de router, por ejemplo, para hacer redes. Manual de utilización de software. Bueno, yo le puse el GeoGebra porque yo lo utilizo para mate. Tal vez algún software para simulación de algún tipo de procesos. Incluso en esta partecita, digamos en mecanizado, existen infinidad de software para simulación, por ejemplo, para simular calibradores, para software para micrómetros, o puede ser a lo mejor encaminado a lo mejor a un área de ciencias como física, como matemática. Entonces puede ser, bueno, yo le vi aquí un poquito más amplio la normativa industrial. Podemos hacer manuales, podemos hacer instructivos. Entonces ya dependería de cómo se le encamine al tema del proyecto, dependiendo de las necesidades de la institución. También decía fuentes de consulta. Entonces, a lo mejor en contabilidad necesitamos la elaboración de un diccionario de términos contables, que de hecho sí hay, pero podríamos nosotros adaptarlo a la realidad de la institución o a la realidad de una localidad
en la que de pronto cambien los tipos de términos contables que se utilizan. Lógicamente por variaciones del idioma puede haber. Por ejemplo, en el caso del turismo, hacer un mapa de sitios turísticos, realmente son fuentes de consulta, ¿no? Entonces, aquí me falta elaboración de un mapa, algo así. Entonces, estos podrían ser posibles temas que de pronto podrían o no servir. Ahí sí dependería de las autoridades, de las instituciones, y realmente ahí sí ojalá se pudiera a través de este canal pues también darnos ideas, o decir, profesor, decirme o no, usted está mal, a lo mejor no concuerdo, no debería ser así. Siempre es bueno la crítica, buena o mala que sea. Entonces esta hojita de aquí no iría en este formato. Esto es solamente para una explicación de cómo a lo mejor podamos escoger el tema. Entonces esto yo la podría borrar, y luego la hoja de aprobación del tema, iría a continuación. Bueno, no la voy a borrar, la voy a dejar ahí como información. Luego vendría como hoja número 2 la carta de aprobación. Ahora, ¿en dónde está esa? Vamos a ponerle, me parece que está en la página 46. Aquí está. Aprobación del tema. Pienso que debería esta ser una de las primeras hojas para la parte escrita para el portafolio, tomando en cuenta que aquí dice la elaboración del tema. Aquí debemos poner la especialidad, el periodo, apellidos y nombre del estudiante, la unidad educativa, aquí el tema, lógicamente que debe estar también ya en la carátula, el mismo tema de aquí, lo vamos a poner acá. Y aquí dice descripción, ¿qué es lo que se quiere hacer? En pocas palabras, en breves palabras. Entonces aquí mira, el instructivo dice, se desea diseñar una entenalla, diseñar. Entonces aquí vamos a ponerle el tema, dice aquí, bueno, aquí está modelado de una entenalla sencilla, dice se desea diseñar una entenalla, aquí sería se desea diseñar un manual, se desea diseñar un instructivo, se desea diseñar un plano, se desea elaborar una guía de estudio, se desea elaborar un paquete turístico. El tema aquí. Luego dice, partiendo de la única condición dimensional de la apertura máxima entre mordazas, aquí está la necesidad. Entonces dice, partiendo de la necesidad de obtener una estructura metálica en el caso de diseño, partiendo de la necesidad de obtener un instrumento de consulta, partiendo de la necesidad de obtener una guía de utilidad, partiendo de la necesidad de obtener un instructivo. ¿Para quién? Para el usuario. Entonces aquí se establece la necesidad del por qué escogimos ese tema. Luego dice, el resto de estudiantes deberán dimensionados a criterio del estudiante. Entonces yo le puse, el resto de componentes o instrucciones deberán ser dimensionadas o elaboradas por el estudiante. Prácticamente estoy haciendo una semejanza de cómo está puesto este instructivo. Tomando en cuenta materiales disponibles en el medio local, dice, para la elaboración del proyecto se deberán presentar los siguientes requerimientos. Entonces aquí dice, para la elaboración del proyecto se deben presentar los siguientes requerimientos. Aquí dice despiece y elaboración de hoja de procesos. Entonces si aquí va a modelar la entenalla, prácticamente aquí la va a construir o va a darnos, o nos pide que hagamos un detalle de cómo se debe construir. Lógicamente recordemos que estamos haciendo en papeles todo esto. Aquí dice despiece. Entonces para la entenalla necesita los planos, porque aquí dice planos 2D, y el detalle de cómo debe ser elaborada, los procesos metalmecánicos. Entonces esto de aquí es base. Entonces aquí, ¿qué es lo que le va a pedir usted al estudiante que le presente en sí, o qué es lo que le va a servir al docente en definitiva de todo este proceso?
Si por ejemplo va a hacer un diseño, ¿qué es lo que necesita usted? Planos. Si usted va a hacer un manual del buen uso de una fuente de alimentación, ¿qué necesita? El manual o el instructivo. Lógicamente también de pronto materiales que necesita. Una cosa es tener el instructivo, pero otra cosa es tener también y adjuntarle los materiales que necesitan para poder desarrollar las actividades que están dentro del instructivo. Entonces estos dos, bueno, yo le puse dos partes asemejándome, tomando como referencia estos dos puntos de aquí. Puede ser que el docente le plantee más puntos, pero aquí en definitiva esto es lo que le va a servir al docente. Esto es lo que necesita el docente al final para poder darle marcha al proyecto. Bueno, aquí tenemos la pregunta de opción múltiple. Vamos a ver la pregunta de opción múltiple que dice aquí: ¿qué factor no influye en la velocidad de corte? Sección de la viruta, tratamiento térmico, material de la pieza, material de la herramienta. Entonces, al hablar de velocidad de corte, estamos hablando de conocimiento, estamos hablando de un tema, y ese tema es un tema que se lo está utilizando para el desarrollo del proyecto. Por ejemplo, dice modelado de lente Naya. Para modelar lente Naya necesitamos aplicar varios temas, varios conocimientos que nosotros hemos obtenido de la especialidad para desarrollar el tema. Entonces nosotros tenemos que plantear la pregunta de opción múltiple de acuerdo a los temas de la especialidad, pero estos temas tienen que el estudiante estar utilizándolos para el desarrollo del proyecto. Ahora estos temas los voy a explicar ahora sí a continuación. Bien, ya entramos a la primera parte que dice planificación y análisis de la situación planteada. Entonces es esta acá, planificación y análisis de la situación planteada. Entonces esta, como es la parte 1, yo la he puesto parte 1, y aquí tenemos 1, 2, 3 partes. Lógicamente sería 1.1, 1.2 y 1.3. Entonces la primera parte dice identificación de contenidos o competencias a aplicar. Punto número 1, identificación de contenidos o competencias a aplicar. Entonces estos son los temas que vieron los estudiantes durante los años de bachillerato y que se deben citar aquí. Y estos temas deben ser seleccionados de manera que nos sirvan o le sirvan al estudiante para desarrollar el proyecto de grado. Y estos temas se cogen tanto de la figura profesional como de las materias del tronco común. Entonces lógicamente aquí va a ingresar todos los temas de la especialidad, más mate, física, sociales y lo que es ciencias naturales. Lógicamente en sus materias de mate, física, química, biología, pero que sean del tronco común. Entonces, ¿cómo hago esto? Entonces yo me voy a la página 153 y aquí está la rúbrica. Y aquí dice identificación de contenidos o competencias a aplicar, es decir, la primera parte. Y aquí dice enlista los temas desarrollados en aula y se aplicarán en la resolución del tema planteado. Dice enlista los temas desarrollados en aula. Entonces nosotros vamos a coger acá y vamos a poner un listado de temas. Ya hice un video anterior explicando esta partecita. Ahora solamente le diré más o menos a grosso modo. Bueno, yo lo que hice es entrar en el Google y por ejemplo escribí libros de texto. Luego se abrió esta página. Aquí yo le di clic en BGU y aquí apareció bachillerato técnico. Luego y ahí aparecieron aquí todos los contenidos de todas las especialidades que existen en el ministerio, ¿no? En Ecuador. Aquí está
todos los temas, todos los contenidos de todas las figuras profesionales. Entonces, lógicamente, el docente técnico se basa en estos contenidos a la especialidad que le corresponde, y si anexó temas adicionales a esto, pues es necesario que el docente también provea al estudiante de esos temas. Pero prácticamente nosotros planificamos las clases de acuerdo a todos estos temas que nos da el ministerio. Ahora yo, por ejemplo, como estoy en mecanizado, yo voy a abrir estos archivos, que bueno, yo ya los abrí, son estos de acá y estos de acá. Creo que en el tema anterior ya se hizo esto. Y por ejemplo, aquí tenemos las materias, y de las materias están los temas. Como dice que enliste temas, entonces vamos a ir cogiendo. Por ejemplo, no le voy a coger el nombre de la materia, sino el tema. Por ejemplo, aquí prevención, le voy a coger acá. Lógicamente, si queremos saltar esto o ya tenemos conocimiento de esto, podemos adelantar también el video. Solamente le hago un recuerdo de cómo se hizo. Entonces aquí vamos enlistando los temas, incluso del PDF de la figura profesional que está acá. Mira, aquí están contenidos también. Por ejemplo, dice conceptos asociados a ensayos, calidad, técnicas de control de calidad, herramientas básicas para la mejora continua de la calidad. Entonces, todos estos temas que vieron en los años anteriores, que los debe también tener el docente, todos esos temas nos van a servir para la construcción de la primera hoja. Y aquí entrarían los temas de lo que eran mate, física, ciencias naturales, estudios sociales, de las materias del tronco común. Bueno, eso no les voy a explicar aquí porque eso ya hice otro video, entonces vamos a continuar. Entonces, en la parte número 2 dice, vamos a la parte número 2, en los líneas, aquí está, en la rúbrica dice reconocimiento de temas a reforzar. Dice, selecciona los temas que necesita reforzar para la resolución del caso planteado. Entonces, esos temas, ¿de dónde van a salir? Yo los voy a coger de acá. De la primera hoja vamos a coger los temas. Este tema me va a servir para el proyecto, pero la verdad no recuerdo bien, entonces este viene para acá. Y dice, se van a enlistar los temas. Lógicamente tenemos que copiar los temas, pero vamos ya a reducir la cantidad de temas en la medida de lo posible y a focalizar o a puntualizar lo que vamos a necesitar ya para el desarrollo del proyecto. Entonces, una vez que copiamos estos temas, luego dice en la rúbrica, realiza una breve explicación de la razón por las cuales es necesario reforzar. Breve explicación. Hijo, y ahora la breve explicación. Bueno, aquí debemos dar razones por las cuales de pronto no se completó el trabajo en lo que son las clases, en lo que son los temas, pero de pronto pueden haber factores internos o factores externos, a lo mejor sea por causa del COVID o por ejemplo hablemos del factor humano. Tomamos en cuenta que siempre a los estudiantes es necesario volverles a recapitular los temas. Y también hablemos que por factor humano siempre se tiende a olvidar los temas. Hablemos de aquí un tema que se vio hace 3 años, difícil de pronto que se recuerde. Entonces, como ahí dice que dé razones, pues aquí el estudiante, el docente debe, el estudiante más debe establecer las razones por las cuales cree que es necesario volverle a explicar. Una vez que llegamos a eso, me olvidaba, aquí son 300 palabras, el punto número 1, 300 palabras. Y vamos al número 1.3, que es cronograma de trabajo. Ahora aquí dice 200 palabras, ahora, y dice, revisemos en la página 48, vamos. Ya, aquí está el cronograma. Dice actividad responsable, fecha de inicio, fecha de fin.
Y aquí se establece fechas del 8 de junio al 8 de julio, recolección de trabajos. Entonces, dentro de este espacio del 8 de junio al 8 de julio, debemos desarrollar nosotros todos los pasos del proyecto. Entonces, esos pasos, de pronto, tal vez es tentativo, es tentativo hacer esto. Por ejemplo, dice entrega de temas a los estudiantes, tal vez es una fecha posterior al 8. Aquí dice revisión de temas y contenidos, paso número 1. Aquí le vamos a dividir, que es lo que vamos a ir haciendo. Aquí está, identificación de contenidos, revisión de temas de contenidos. Luego dice punto número 2, temas a revisar o reforzar, selección de contenidos a reforzar. Estamos todavía en la parte 1. Aquí me ha faltado punto número 1, cronograma. El cronograma debemos poner fechas, ya, así mismo 1.2, 1.3, o más claro también de dónde vamos a sacar las actividades. Vamos a sacarlas de la rúbrica, la página 153. Aquí están las actividades, la identificación de contenidos, el reconocimiento de temas. Ya hice un video anterior en el que le puse en la página 44. Estos son los contenidos y temas. Aquí está reconocimiento de temas a revisar, planificación del trabajo. Entonces esos temas deben ir dispuestos en la actividad, la fecha y quiénes son los responsables. Y así vamos desarrollando todo. Adelantémonos de una vez. Aquí vamos a la segunda parte, resolución de las tareas. Aquí está resolución de las tareas, ya les voy a explicar cómo sale esto. Luego dice actualización y lo vamos a poner actualización. Luego sale respuesta a la opción múltiple, resolución de la opción múltiple. Luego dice importancia de la figura profesional, aquí dice redacción de la importancia. Luego reflexión, sistematización, reflexión y la sistematización. Hasta ahí tenemos la parte número 1. Vámonos a la parte número 2, que dice desarrollo. El tema que está puesto desarrollo, aquí está, desarrollo. Luego dice resolución de las tareas del caso planteado. No nos da una cantidad límite de palabras, pero nos dice que se debe realizar con pensamiento crítico, resolución de problemas, utilizar los conceptos pertinentes. Ya, pensamiento crítico, realizando siempre un análisis de cómo se va dando los pasos. La resolución de problemas encaminados al tema y utilizar los conocimientos pertinentes. ¿Cuáles son los conocimientos pertinentes? Estos conocimientos de acá. Estos son los conocimientos que nosotros vamos a utilizar, los conocimientos que vamos a reforzar. Esos conocimientos vamos a utilizarlos para desarrollar el proyecto. Vámonos a la parece que era la 17. Entonces, en la segunda parte aquí dice, esta es la principal actividad de su proyecto demostrativo. Cada proyecto tiene distintos productos. Entonces aquí en la segunda parte vamos ya a desarrollar el producto, que es lo que se pide en definitiva hacer o construir. Aquí vamos a desarrollar ya los manuales, los planos, los estudios, los mapas, los gráficos, paquetes turísticos, todos los vamos a desarrollar aquí. Y aquí dice resolución de tareas. Entonces el docente debe darle tareas al estudiante y esas tareas deben ir encaminadas a la resolución del proyecto.
Ahora, ¿por qué nosotros le damos tareas? Prácticamente es la situación del distanciamiento, es la que no nos permite interactuar directamente con el estudiante, y debemos nosotros mandarles tareas o deberes, y en base a esos el estudiante debe ir ya construyendo su proyecto. Ahora, por ejemplo, he pensado en varias formas de plantearles tareas. Ahí sí ya depende también de cómo el docente trabaje con sus estudiantes. Debemos darle pautas al estudiante de cómo debe ir desarrollando el proyecto y realmente completarlo, culminarlo. Podemos desarrollarlo, esas tareas en base a preguntas. Por ejemplo dice qué va a hacer, debe citar el tema, con cómo lo va a hacer, debe aquí ya establecer el procedimiento, con qué va a hacer, materiales, y para qué sirve. Ya con esto ya darle solución al tema planteado. Entonces, de pronto estas son las tareas que a lo mejor como docente yo digo, a ver, yo tengo un grupo de estudiantes que a los cuales yo les voy a plantear así las tareas, y con las tareas ya se va sacando el proyecto final. Por ejemplo, ¿qué tal que yo quiero hacer un diseño por ejemplo, de una cama litera, por ejemplo? Entonces, ¿qué va a hacer la cama litera? Ya, ¿cómo lo va a hacer? El procedimiento. Ahí sí sacamos medidas, consultamos en internet el dimensionamiento de colchones, tamaños, vemos el espacio en donde va a ubicarse la cama litera. En definitivo, un estudio de cómo le vamos a hacer. ¿Con qué va a ser? Materiales para la construcción de la cama litera, lo que son perfiles. ¿Y para qué sirve? Lógicamente ya, por ejemplo, la cama litera ya cumple su función y resuelve un tema, el tema planteado, o el caso o la problemática. Esa sería de pronto una guía de cómo hacer. Ahora, aquí en esta partecita va una redacción. Por eso incluso en la partecita en donde dice resolución de tareas, aquí de pronto sugiero que se dé una explicación de qué se trata el proyecto, una explicación de la solución. Luego dice para lo cual se cumplirá las siguientes tareas. Entonces aquí le voy a dar la explicación, luego escribimos este texto y aquí sí va estas tareas. Por ejemplo, si quiero hacer un manual de usuario, por ejemplo, en una computadora tiene la fuente de alimentación y quiero hacer un manual de buen uso de la fuente de alimentación. Por ejemplo, ¿qué va a hacer un manual de buen uso de la fuente de alimentación? Citar el tema, cómo lo va a hacer, el procedimiento, cuál es el procedimiento para verificar que está funcionando. O a lo mejor yo utilizo el multímetro, voy a probar voltajes, voy a ver el funcionamiento del ventilador, voy a darle mantenimiento, voy a hacer una revisión, una inspección acústica de si tiene sonidos raros, sonidos extraños, el tipo de lubricante que voy a utilizar para el ventilador. También voy a hacer limpieza en sí. Cuando se abra el CPU voy a hacer limpieza de todo, como les digo, lubricación del ventilador, medición de voltajes. Incluso la fuente internamente tiene un fusible. A lo mejor el estudiante sea más detallado y diga, vamos a abrir la fuente y vamos a verificar el estado de continuidad del fusible, verificando lógicamente con el multímetro. Entonces, ¿con qué va a ser? Como ya dije, materiales, el multímetro, a lo mejor desarmador, a lo mejor fusibles de repuesto, franela, equipo para sopleteo. ¿Para qué sirve? Para darle mantenimiento para mantener en óptimas condiciones a la fuente de alimentación. Entonces ahí ya se va desarrollando el manual. Ya una vez que hemos realizado estas tareas, lógicamente nosotros vamos de aquí a obtener figuras, fotografías, tablas, planos,
y todo eso ya es el desarrollo del proyecto, pero quiero explicarles un poquito más para saber en dónde los vamos a ubicar. Y vamos a dejar pendiente estas palabritas que dice aquí: ver figura 1, ver tabla 1, ver plano 1. Y aquí solamente yo voy a ubicar la redacción de la resolución de tareas. Bien, ¿qué tal que el docente dice: no, yo no quiero plantearle las tareas así, yo quiero darles pasos? Por ejemplo, ¿qué tal que yo quiero hacer un diseño? Por ejemplo, a lo mejor quiero hacer un diseño de un galpón. Lógicamente los muchachos no pueden salir, entonces en ese caso el docente debe darles pautas o medidas para que el estudiante haga su diseño. Por ejemplo, dice levantamiento de datos, requerimientos. Entonces aquí el docente a lo mejor quiere hacer un diseño de un invernadero, pero el terreno tiene tanto por tanto de medidas. Entonces aquí dice explicar en palabras. Entonces el estudiante dice se toman las medidas o se reciben las medidas que establece el docente asesor para el diseño del invernadero. Y lógicamente de aquí también derivarán imágenes, planos, y esos deben ser trabajados con las normas APA. ¿Sí? Ahora aquí en la redacción muchos de los estudiantes recaen para mí es un error esto de decir tenemos que. Personalmente a mí me gusta que escriban así: se tiene que. Ahí sí yo necesito también la corrección de los docentes que me ayuden, que me sugieran a ver si estoy bien así o estoy bien así. Para mí, yo quisiera que los estudiantes redacten así. No, para mí está mal decir yo debo hacer. Para mí está bien decir se debe hacer. Entonces de pronto es una pauta que yo utilizo para poder realizar la redacción. Eso en sí, en todo el documento. Y aquí, lógicamente, del levantamiento de datos, de los requerimientos, de los datos iniciales, se derivarán planos, se sacarán tablas, se sacarán datos de funcionamiento. A lo mejor si estamos haciendo un manual para por ejemplo, la fuente de alimentación, a lo mejor necesito por ejemplo los datos iniciales de la fuente, por ejemplo qué voltaje ingresa, cuál es el voltaje de los cables según el color, también normas de seguridad respecto al trabajo con lo que es la electricidad. Entonces todo eso me va a conllevar a generar planos, tablas, imágenes, los cuales pues yo lógicamente les voy a dejar pendiente tal como puse anteriormente para poderles explicar en su momento, ¿no? Ahora del diseño, por ejemplo, ¿qué necesito yo? Datos iniciales, luego tengo que seleccionar los materiales y luego hacer el diseño final. De pronto 3 tareas para proyectos de diseño. ¿Qué tal que se quiere hacer, por ejemplo, una jaula? Levantamiento de datos, por ejemplo, el espacio que necesito, luego la selección de materiales que estén disponibles en el medio y luego el diseño, cómo va a quedar. Y esas son las tareas y con eso estamos ya desarrollando el proyecto. ¿Qué tal que si se quiere hacer un estudio, un análisis contable? Entonces aquí se debería ver, por ejemplo, qué sé yo, análisis de la problemática o datos de ingreso, selección de las herramientas o las secuencias para hacer el análisis y a lo mejor el ejercicio final. O cómo hacer de pronto un ejercicio de matemática, a lo mejor planteamiento del problema, los recursos, la selección de materiales y luego la resolución. Si se quiere hacer, por ejemplo, el estudio a lo mejor del Cardex, por ejemplo, las partes del Cardex y el funcionamiento, y a lo mejor algún ejercicio un ejercicio final. Entonces
tres partecitas fundamentales, a lo mejor para hacer. Esas son las tareas. Ojalá esté dándome a entender. De pronto a lo mejor hasta cierto punto es complejo. ¿Qué tal que yo quiero hacer un manual del buen uso de una máquina, por ejemplo? Lo que yo decía, lo de la fuente de alimentación. ¿Qué tareas yo puedo mandarle a hacer al estudiante? A lo mejor explicación de características o funcionamiento de la fuente, de la máquina, del compresor, del extractor de olores, de la máquina para pasteurizar, lo que sea. Explicación del funcionamiento, los pasos para utilizarla, cómo se debe utilizar, y de pronto si existen materiales o materias primas necesarios para su utilidad. ¿Qué tal si yo quiero hacer un manual del buen uso del torno, por ejemplo? Explicación de cómo funciona el torno. Explicación de las características del torno, la función y utilización, qué botones para prender, qué botones para prender, para apagar, para cambiar de marcha, paro de emergencia, cambio de giro, tipos de marchas y los materiales. A lo mejor a lo mejor el torno solamente se utiliza para madera, o el torno se utiliza para acero, para hierro. Entonces el material es indispensable para ya la aplicación del funcionamiento. Aquí igual le he planteado tres tareas. Ahí sí ya depende de cada docente las tareas la cantidad de tareas que le vaya dando al estudiante, y con esas tareas llegar a la consecución ya del desarrollo en sí del proyecto, que es la parte esencial, la parte primordial. Bien, a continuación de la resolución de tareas, vamos a ver en el instructivo, en la página 44 y 45, el siguiente paso. Dice resolución de las tareas, que ya se acabó de explicar. Luego dice actualización del proyecto. Entonces vamos a escribir actualización del proyecto y vamos a ver de qué se trata. Si nos vamos a la página 18, aquí está, actualización del proyecto. Pero fijémonos, aquí tenemos antes de la actualización un paso previo que dice retroalimentación con el docente. Como podemos ver en el instructivo, en la página 45, en la estructura del proyecto, este tema no está. Entonces, ¿por qué no está? Porque la resolución de tareas se hace conjuntamente con la retroalimentación del docente. Entonces aquí es un trabajo de equipo entre docente y estudiante. Aquí es en donde se produce ya el producto, se resuelve ya el caso planteado. Veamos en la actualización, dice, se refiere a la incorporación de comentarios, las observaciones y las correcciones del docente en el desarrollo hasta llegar a la elaboración del producto final. El producto final, que repito, está hecho tomando en cuenta estos dos puntos. Ahora, la actualización que está aquí, sí, a continuación de las tareas, le puse ya. Entonces volví a escribir el texto que dice: consiste en incorporar las correcciones o mejoras indicadas en el proyecto y concluir con el desarrollo de las tareas planteadas. Ahora aquí, cuando dice actualización y tomando en cuenta que en la segunda parte solo voy a poner redacción, el docente aquí en palabras debe escribir los temas o los puntos en los cuales ha realizado correcciones o rectificaciones o mejoras o actualizaciones al proyecto. Aquí debe escribir en palabras. Debe dar a conocer en forma escrita los puntos en los cuales ha intervenido para realizar correcciones. Listo, nos vamos a la página 45. Luego dice respuesta a la pregunta teórica, opción múltiple. ¿Sí? Entonces ya está la pregunta que está aquí. Pregunta de opción múltiple. Esta pregunta pues ya la expliqué en la parte inicial. Recordemos en donde estaba la carta de aprobación. Ahora, ¿qué es lo que se debe hacer aquí?
Fijémonos en el instructivo, dice, consiste en la revisión del contenido de la figura profesional, es decir, que vamos a utilizar los contenidos, y recordemos, mire, aquí dicen 200 palabras. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Aquí vamos a justificar, aquí vamos a escribir, aquí vamos a realizar una justificación. El estudiante debe realizar una justificación del por qué ha seleccionado la respuesta a la pregunta de opción múltiple. Sí, aquí se debe dar ya la justificación acorde, repito nuevamente, a la pregunta de opción múltiple y utilizando los temas y los contenidos que haya aplicado en la resolución o en la ejecución del proyecto. Y lógicamente aquí la justificación debe tener también citas textuales o parafraseo que debe ser normado a través de las APA. Sí, vámonos a ver el instructivo. Sí, respuesta a la pregunta teórica de opción múltiple consiste en la revisión del contenido de la figura profesional. Al responder a la pregunta o preguntas planteadas, es necesario acompañar esta respuesta, aquí dice por favor, es necesario acompañar esta respuesta con la referencia de consulta para llegar a la misma, es decir que referencia de consulta. Entonces, lógicamente, como aquí se les manifiesta que debe aquí aparecer los temas o frases o fragmentos o párrafos de dónde vamos a sacar. Ahora, de eso, ¿de dónde vamos a sacarlo? De, por ejemplo, de bibliografía, de libros, de páginas web. Pero ese contenido no se puede copiar hacia el azar. De ese contenido le pertenece a un autor. Y si copiamos solamente ese contenido, vamos a caer en una infracción por derechos de autor. ¿Qué hacemos para evitarnos eso? Utilizamos lo que son citas textuales o parafraseo. Es decir que debemos justificar nuestra respuesta con contenidos teóricos utilizando las normas APA. ¿Sí? Y dice aquí debemos utilizar 200 palabras. Y listo, entonces, y bueno, luego de la pregunta de opción múltiple, si nos vamos al instructivo, respuesta a la pregunta de opción múltiple, dice debemos de trabajar con la importancia de la aplicación, de la aplicabilidad de la figura profesional. Y entonces aquí está, y dice importancia de la figura profesional. Ahora, ¿qué es lo que nos indica en los lineamientos? Dice, consiste en describir la importancia, utilidad, aplicación de la figura profesional en la vida cotidiana, desde la perspectiva del estudiante. Comprender su realidad social, familiar, comunitaria, local, nacional, regional y global. Comunicar efectivamente. Necesitamos aquí 400 palabras. Ahora aquí, esta partecita la tiene que hacer el estudiante. ¿Qué es lo que va a describir aquí? Aquí debe escribir una reflexión en la que el estudiante indique su perspectiva de cómo le ve a la especialidad y relacionarla con su ambiente social, familiar, comunitario, local, nacional, regional, global. ¿Sí? Debe el estudiante describir la importancia, cómo le ve a la especialidad, cuán importante es para su desarrollo profesional, su desarrollo personal, su desarrollo económico, cuál es la utilidad que le ve a la figura profesional, al bachillerato, ¿sí? Desde su punto de vista. Por ejemplo, en mi caso tengo estudiantes que me dicen, yo de aquí no continuaré estudiando, pero con el bachillerato técnico espero ya conseguir un trabajo. Y otros muchachos me dicen,
con la experiencia que se tiene en el bachillerato, voy a optar por seguir una carrera técnica, tomando en cuenta que ya tengo una base de lo que se trata. Entonces voy a continuar por la misma línea. Entonces eso debe describir aquí el estudiante en 400 palabras. Luego nos vamos a la siguiente parte que dice tercera parte, reflexión, explicación escrita del desarrollo. Dice tercera parte o parte 3, reflexión, explicación escrita del desarrollo. Aquí nos dice que debemos trabajar entre 800 a 900 palabras. Aquí está 900 palabras. Y dice, aquí consiste en describir con claridad el proceso secuencial aplicado en el desarrollo de las tareas, dejando en evidencia la comprensión del trabajo. Dice, comunicar efectivamente, elaborar los procesos de sistematización y síntesis. ¿Qué es lo que debemos hacer aquí? Aquí dice explicación escrita del desarrollo. Entonces, el estudiante aquí tiene que explicar en sus palabras cuáles fueron las secuencias, los pasos que fue dando el estudiante para la consecución de su proyecto de grado. Ahora, por ejemplo, esos pasos que ha dado el estudiante para mí son los que están indicados en el cronograma. Entonces, el estudiante, lógicamente, al cumplir este cronograma, está cumpliendo todo lo que se pide en el proyecto de grado. Entonces, aquí, en mi modo de pensar, el estudiante debe describir con sus palabras en redacción el proceso que ha seguido para el desarrollo del proyecto de grado, y esos pasos, esas secuencias se encuentran en el cronograma. Es decir, que prácticamente el cronograma nos va a servir como guía para que el estudiante conteste la explicación escrita del desarrollo, porque aquí están los pasos y el estudiante va a describir qué es lo que fue haciendo en cada paso. Por ejemplo, aquí he puesto, primeramente se realizó una reunión con las autoridades y docentes por medio de la aplicación Zoom, en la cual se explicó los lineamientos en el cual se va a desarrollar el proyecto. En base a la explicación de las autoridades se inicia la primera parte, y así describiendo. Se puede poner fechas, bueno, ya dependerá también del docente como le indique. Y luego nos vamos a la parte que dice organización del portafolio, sistematización. Entonces, aquí, ¿qué es esto? Es la recopilación de todos los documentos generados durante el desarrollo del caso planteado, que luego será utilizado para la evaluación del mismo. Aquí se debe organizar los recursos, utilizar herramientas técnicas y tecnológicas. Ahora, aquí, ¿qué va? Aquí debe poner los gráficos, planos, el desarrollo de paquetes turísticos, los cálculos matemáticos, la normativa industrial aplicada, las fuentes de consulta. Aquí es en donde va. En la sistematización, aquí es en donde se debe ir juntando todos los documentos que fueron generados ya en el desarrollo del proyecto de grado. ¿Cómo debemos irlos organizando? Sí, aquí sí tenemos que trabajar con lo que son las normas APA. Y bueno, yo les voy a dejar en el cuadro de comentarios cómo estoy trabajando en cuestión de normas APA. Realmente aquí no le voy a poner, sino voy a poner enlaces de otros videos, de otros autores que están puestos en el YouTube. Y bueno, de eso me estoy ayudando, porque también es una labor bastante amplia. Entonces, aquí, según las normas APA y de lo que yo también he podido revisar, en la sistematización, aquí va toda la documentación. Entonces, ¿en qué orden va? Aquí vamos a escribir como título en una página diferente, dice lista de tablas. Aquí iría la tabla, y la tabla tiene su nombre, y debe ir una tabla por hoja.
Y aquí incluso la separación pues debe ser normada por las normas, por las APA, y realmente en esa partecita sí me falta realmente ver. Entonces, lista de tablas. Aquí tenemos tabla 1, que es, vamos a la siguiente hoja, en la siguiente hoja va la siguiente tabla, así. Luego, si tenemos planos, vamos a poner como título en una nueva hoja, lista de planos. Vamos a poner aquí la figura, el plano y el nombre del plano. Como vemos aquí está en cursiva y aquí está en escritura normal. Aquí la norma APA también dice que se debe poner con mayúscula las primeras letras de todo el contenido. Y lógicamente aquí va un plano por hoja. Si tenemos, por ejemplo, ilustración, figuras, le vamos a cambiar, no se van a llamar figuras, se van a llamar ilustraciones. Entonces vamos a una ilustración, vamos a ponerle en una hoja diferente, dice lista de ilustraciones. Aquí vamos a poner la imagen y aquí el nombre. Aquí ilustración número 1, esquema de, o bueno, el nombre de la imagen. Una imagen por hoja. Y la siguiente irá lógicamente en la siguiente hoja. Listo. Listo, así es como le vamos a ir organizando ya la parte de la sistematización. Bueno, aquí tenemos un formato en el cual está basado en la norma INEN de dibujo mecánico, que se lo he adaptado aquí a Word. Y con este plano pues aquí nos va a servir para la presentación ya de esquemas con medidas, de una manera más formal. Por ejemplo, aquí tenemos la figura con la normativa, el tipo de material. Aquí está puesto, se dispuso aquí un espacio para que ponga la lista de materiales, el número de orden, número 1, número 2, número 3, cuántas partes tiene, el nombre de la pieza y la norma bajo la cual es construida el material. Por ejemplo, el tubo de hierro rectangular de 100 por 50 por 2 es construido bajo la norma ASTM A513. Así es como establece que se trabaje la norma del dibujo mecánico. Y aquí tenemos una ficha en la cual se debe ingresar el nombre de la máquina, esta figura que corresponde, tal vez un nombre que se le ponga, de aquí se unidad educativa NN y el nombre de la máquina, y aquí el número de la lámina o el número del plano, quién dibujó, quién revisó, quién aprobó, el nombre del plano como les indica en la norma APA, aquí la escala de reducción. Y este de aquí es un símbolo que nos indica que estamos trabajando bajo el sistema europeo, el cual está admitido de la misma manera en la norma de dibujo mecánico. Bien, ahora para enlazar lo que es la sistematización con la parte 2, fijémonos, por ejemplo, aquí dice tabla 1, pero esta tabla 1 ya está en la parte de la sistematización. Entonces, si nos vamos a la parte 2, recordemos a la resolución de tareas, recordemos que esto quedó pendiente, esto que decía ver figura 1, recordemos que no es figura, se llama ahora ilustración, y debemos cambiarle eso. Por ejemplo, de la resolución de tareas resultó que tuvimos que construir la tabla. Esta tabla no la vamos a ubicar en la parte 2. En la parte 2 vamos a escribir este texto que dice ver tabla 1, y esa tabla la vamos a ubicar en la sistematización. Aquí está tabla 1. Entonces, si en la parte 2 ya se pide ver, por ejemplo, la tabla 1, por ejemplo, habrá un texto que diga tal como se indica en la tabla 1. Entonces aquí la persona que está leyendo la parte 2 se va a dar cuenta que dice aquí tabla 1, y esa tabla 1 en dónde la va a encontrar, correcto, en la sistematización. Entonces de esa manera nosotros vamos a ir enlazando
el contenido teórico con cada uno de los documentos que fueron generados durante el desarrollo del proyecto de grado y que se encuentran ya en la parte de la sistematización, en donde se ubican todos los documentos. Ya, hasta aquí se ha explicado realmente el trabajo ya en sí de todo el proyecto. Me falta explicar lo que son las normas APA. Bueno, en ese sentido, pues ahí sí realmente estoy en el proceso. Tengo hasta aquí, eso es lo que quería compartirles con ustedes. Realmente esta es una interpretación mía muy digamos personal de cómo puedo realizar este tipo de trabajos. Siempre voy a tener errores, siempre voy a tener cosas que observaciones o cosas que se deben que a lo mejor se me están escapando. Entonces yo solicito que en la caja de comentarios pues siempre me manden algún mensajito indicando que si estoy bien o estoy mal o que debemos cambiar, porque realmente esto se está construyendo y me he demorado en enviar el hacer el video, tomando en cuenta que también me encuentro en este proceso y para tener una idea para presentar esto siempre se tiene que hacer un trabajo previo. Entonces hasta aquí tenemos la explicación. Posteriormente yo espero ya en los siguientes días subir algún otro video en el que esté un poquito más estructurado o con ejemplos un poquito más claros, pero yo espero que hasta este instante pues esté entendido. Muchísimas gracias por las visitas que me dan a estos videos.